Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. En muy pocas semanas, el 2 de junio, van a tener lugar las elecciones presidenciales en México. Por primera vez, las principales contendientes son dos mujeres. Por un lado, se presenta la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y fiel seguidora del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por el otro, Xóchitl Gálvez, una empresaria tecnológica, senadora, que es la candidata de varios de los principales partidos opositores. La gran pregunta, ¿va a ser una elección libre y justa? ¿O más o menos? Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, o INE, el máximo órgano electoral en México, y él desempeñó ese cargo allí durante casi 10 años, él ha sido bastante crítico sobre estas elecciones. Según él, hay varias violaciones a las leyes electorales para favorecer a la candidata oficialista, a Sheinbaum. Hoy vamos a tener con nosotros a Córdoba y le vamos a preguntar en detalle cuán limpias van a ser estas elecciones. Y después, para escuchar la otra campana, vamos a tener con nosotros a Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, ex coordinadora de campaña del presidente López Obrador y ex secretaria de Economía o ministra de Economía en México del actual presidente de México. Bueno, empecemos con Lorenzo Córdoba, el expresidente del máximo órgano electoral de México. Vayamos a la entrevista. Profesor Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya estamos cerca de las elecciones. ¿Usted cómo las ve? ¿Usted cree que estas elecciones van a ser justas y libres? O sea, ¿va a haber una cancha pareja, un proceso electoral equitativo para todos los candidatos o candidatas en este caso? Bueno, Andrés, en términos de la organización electoral y de las garantías para que la gente pueda votar de manera libre y secreta, esas garantías están afortunadamente blindadas en nuestra legislación. Durante 30 años hemos construido un sistema electoral muy complejo, pero muy eficaz para garantizar que sea el voto y nada más que el voto quien define a los ganadores. En ese sentido, la tarea tanto del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que organiza precisamente las elecciones, y del Tribunal Electoral, que es nuestra Corte Electoral, la que revisa la que resuelve las quejas y revisa que la actuación del INE esté apegada a la ley, el Instituto Nacional Electoral, pues esas están allí y están garantizadas. Sin embargo, tenemos una serie de prohibiciones para los funcionarios públicos que se han convertido en uno de los principales elementos para garantizar la equidad en la contienda. No basta para que haya elecciones libres y justas que el voto puede emitirse de manera libre, de manera autónoma. Se requieren ciertas condiciones, entre ellas, en primer lugar, que los gobiernos no intervengan ni con sus dichos, ni por supuesto con los recursos públicos en las condiciones de equidad de la competencia. Y eso lamentablemente es algo que no ha ocurrido en este proceso electoral porque el presidente López Obrador ha interferido una y otra vez al grado de que incluso el Tribunal Electoral ha sentenciado ya en 35 ocasiones al menos que el presidente de la República ha violado la Constitución, desequilibrando una cancha que con mucho esfuerzo hasta hace poco habíamos logrado emparejar. Y ese creo que es uno de los principales riesgos
que enfrentamos para tener elecciones no libres, digo, pero sí justas y auténticas, como lo hemos conseguido en los años recientes. O sea, si lo estoy interpretando bien, usted está diciendo que estas elecciones van a ser libres, pero no justas. O sea, usted está diciendo que el presidente López Obrador apoya abiertamente a su candidata, Claudia Sheinbaum, en violación de las leyes electorales, pero ¿de qué manera lo hace? El presidente tiene un mecanismo muy potente de comunicación, que es la conferencia de prensa diaria, en la que pues prácticamente no solo emite comentarios, sino además exalta los logros de gobierno. Una cosa que para justificar, digamos, o para generar esta equidad, para generar justicia, está prohibida ante los procesos electorales. El presidente no puede exaltar los logros de su gobierno, ni tampoco puede criticar a los candidatos de oposición o a los partidos opositores, o exaltar, digamos, la figura de la candidatura de su partido, cosa que incesantemente está haciendo, violando la propia Constitución. Ese probablemente, y ha sido advertido por muchos analistas, es el principal riesgo que enfrentan estas elecciones y que en su momento tendrán que ser valoradas, estas intervenciones indebidas, por el Tribunal Electoral para definir si es una elección que se cumplió con esas condiciones de justicia y de equidad que pues con el paso del tiempo hemos logrado construir y que hemos llevado a la Constitución, insisto en el punto, Andrés. López Obrador lo acusó a usted de no ser imparcial, sino de ser partidista, entre otras cosas por haber sido el principal orador en un reciente acto masivo de la oposición mexicana. ¿Qué responde usted a esta acusación del presidente de que usted está haciendo política partidista? Bueno, lo primero, Andrés, es que esta gran manifestación del 18 de febrero fue una manifestación organizada por la sociedad, no fue un acto partidista. Claramente fue una concentración, una gran manifestación pública en la que se protestó en contra de un plan de reformas que el presidente López Obrador ha planteado y que prácticamente volvería a nuestro poder judicial un poder, digámoslo así, subordinado políticamente, un poder en donde se plantea que los jueces sean electos popularmente, desaparece las condiciones de equidad y en las instituciones que nos han permitido elecciones libres y auténticas, como el Instituto Nacional Electoral que ya mencionaba, y además desaparece a varios, prácticamente a todos los órganos constitucionales autónomos que son órganos de control del poder. Ese es fue el objeto de esa manifestación y de esa protesta pública. No fue una manifestación partidista, de hecho ni fue convocada por los partidos, ni se hizo un llamado a votar o a apoyar a partidos opositores. Tenemos que ir a un corte, profesor Córdoba. Cuando hablamos, quiero preguntarle, como exdirector del Instituto Nacional Electoral de México, si usted ve que cambió algo en la campaña electoral desde el primer debate presidencial del 7 de abril. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones presidenciales del 2 de junio en México. Falta muy, pero muy poco. Tenemos con nosotros a Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral de México, el INE, el máximo órgano electoral de México, que, como escuchamos en el bloque anterior, tiene él serias dudas de que estas elecciones se realicen en condiciones equilibradas o justas. Sigamos con él y después, para escuchar la otra campana, vamos a tener a Tatiana Cloutier, la coordinadora de vocerías de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Sigamos con la entrevista. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum lleva ventaja en casi todas las encuestas. ¿Cambió algo la campaña tras el primer debate presidencial del 7 de abril? Mira, yo a las encuestas les he aprendido a tener cierta desconfianza. Están viviendo en todo el mundo, ve lo que pasó en Argentina en las elecciones presidenciales del año pasado. Todas las encuestas daban por ganador a Massa antes de la segunda vuelta y acabó ganando el candidato Milei la presidencia de la República. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en todos lados. Las encuestas no están logrando percibir con claridad cuáles son las verdaderas, posturas, las tendencias políticas, o en todo caso lo hacen con ciertos sesgos. En general, las encuestas me parece que han contribuido a construir en México
una percepción de que, como se dice acá, este arroz ya se coció, es decir, que ya los resultados electorales están predefinidos. No creo que sea así, aunque claramente la candidata oficialista lleva una ventaja que no creo que haya sido mermada, al menos no de manera significativa en el debate que se realizó justamente hace una semana, el domingo pasado. En efecto, fue un debate, por cierto, muy acartonado. Y esto es lamentable porque en 2018, Andrés, habíamos logrado hacer unos debates muy ágiles, con una participación muy importante de los periodistas que fungieron como moderadores, lo llamábamos entonces una participación activa, que permitía que los candidatos no rehuyeran a las preguntas incómodas, sino que de manera incisiva se les llevaba a contestar. Hoy no, hoy vimos un debate mucho más, decía, acartonado, que más allá de los errores técnicos que, bueno, pueden pasar, en fin, sí implicó que las acusaciones que se hicieron no tuvieran, déjame decirlo así, una continuidad o que no tuvieran un desenlace claro. Se lanzaron acusaciones entre sí las diversas candidaturas, pero no se desarrollaron de modo tal que pudieran eventualmente generar un impacto de un claro ganador o una clara ganadora en el debate. Creo en este sentido que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, pues fue a conservar su ventaja, a escabullirse de las acusaciones. En efecto, no dio respuesta a ninguna de las acusaciones y habrá que ver si esto tiene algún impacto en el electorado, que bueno, que le recrimine, digamos, el no haber afrontado lo que son planteamientos polémicos y duros que se le hicieron en el debate. Pero yo creo que este debate no creo que mueva mucho las preferencias electorales, aunque todavía faltan 2 más, ¿no? Este fue el primero de 3 que se van a realizar entre las candidaturas a la presidencia de la República, Andrés. Profesor Córdoba, en su calidad de académico actual, ¿hay alguna diferencia entre las propuestas de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y las del presidente saliente de López Obrador? ¿O lo que ella dice es un calco de lo que él propone, de lo que él dice? Sí, en realidad las diferencias son marginales, es más, prácticamente inexistentes, al grado de que incluso el paquete de reformas que acaba de presentar en el mes de febrero el presidente de la República para transformar radicalmente la arquitectura constitucional y democrática del país, esas que te mencionaba hace un momento, fueron objeto del rechazo y de la protesta pública en las manifestaciones del 18 de febrero pasado en múltiples plazas y ciudades del país, fueron asumidas en sus términos por la candidata Claudia Sheinbaum. Es decir, Sheinbaum está apostando claramente como estrategia de campaña al continuismo con un gobierno que, si bien ha sido muy polémico en términos de las políticas públicas, pues tiene a un presidente muy bien valorado en términos de la aceptación ciudadana. Es decir, no ha habido ningún dato, ningún elemento en el que Claudia Sheinbaum se haya diferenciado ni del gobierno actual, ni mucho menos del presidente como López Obrador como figura política, al grado de que todo el discurso de la campaña de Claudia Sheinbaum se ha articulado en la lógica de construir, así lo dice ella, un segundo piso a la obra sedicente de transformación del actual gobierno. Pero, ¿qué posibilidades ve usted de que si llegara a ganar Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, se despegue del presidente López Obrador? Porque en México tiene una larga historia de dedazos presidenciales, en que el presidente saliente nombra a su candidato, el candidato gana y el nuevo presidente después se despega de su antecesor. ¿Podría pasar lo mismo esta vez si gana Sheinbaum? Yo estoy seguro que eso va a ocurrir. El problema es cuándo, Andrés. Creo que si por Claudia fuera, si ella llegara a ganar la presidencia de la República, vuelvo a insistir, hoy lleva ventaja y es posible, probable, incluso me atrevo a decir, su triunfo no es un hecho inminente. Falta todavía que hayan las elecciones y yo respeto mucho al voto ciudadano, que como nos lo ha demostrado la historia en numerosas ocasiones en México y en otros lados, pues es también imprevisible, hay un grado de imprevisibilidad. Pero si Claudia Sheinbaum ganara la presidencia, yo creo que tarde o temprano va a tener que romper con el presidente o distanciarse del presidente López Obrador. Creo que si fuera por Claudia Sheinbaum, que le tiene un respeto reverencial
y no podía ser de otra manera. Es una hechura política del propio presidente de la República. Puede no entrar en una lógica confrontación con él, pues lo va a hacer. Pero me temo que si el presidente López Obrador, ya como expresidente, intenta tener una injerencia, una influencia en las acciones de gobierno, creo que por esa historia y también por el carácter de Claudia Sheinbaum, que es una personalidad muy fuerte, incluso autoritaria, me atrevería a decir, pues va a romper tarde o temprano. E incluso creo que si las cosas empiezan a ir mal, cosa que no ha ocurrido hasta ahora en la propia campaña, es muy probable que Claudia Sheinbaum empiece a buscar diferenciarse para tratar de encontrar su propia identidad, cosa que hoy no existe, y pues su propio empuje para ganar las elecciones. Así que yo creo que es tarde o temprano algo que va a ocurrir, aunque si por Sheinbaum fuera, pues lo prolongaría lo más que pueda, digamos, ¿no? Ella. Profesor Córdoba, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, para escuchar la otra campana, vamos a tener con nosotros a la coordinadora de vocerías de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones presidenciales del 2 de junio en México y sobre las críticas opositoras y de algunos expertos de que estas elecciones no van a ser muy equitativas porque, según ellos, el presidente López Obrador está haciendo campaña abiertamente a favor de su candidata, a pesar de que las reglas electorales mexicanas no se lo permiten. Tenemos con nosotros a Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, y Cloutier también fue ex jefa de campaña del actual presidente López Obrador. Vamos a la entrevista. Tatiana Cloutier, muchas gracias por estar con nosotros. Profesora, muchos opositores dicen que el proceso electoral mexicano es injusto, no es equitativo, porque el presidente López Obrador está haciendo abiertamente campaña, dicen, a favor de la candidata oficialista, de su candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué responde usted, como coordinadora de vocerías de Sheinbaum, a quienes dicen esto, que el presidente está violando las reglas electorales de México haciendo campaña para su candidata? Dos cosas importantes. Primero que nada, la parte de las mañaneras, que esta es parte de la crítica que han estado haciendo una y otra vez. Debemos recordar que el presidente desde campaña en el 2018 inició diciendo como parte de su programa de trabajo cotidiano y una manera de relacionarse y rendir cuentas serían estas mañaneras que hace todos los días. Aclaremos, Tatiana, que las mañaneras son las conferencias de prensa que el presidente López Obrador hace todas las mañanas, todos los días. Así es, de más o menos de 7 de la mañana a 9, 8 y media, a veces se va un poquito más, pero es 1 hora y media, 2 horas cotidianamente y les llamamos mañaneras, efectivamente. Mas esto lo propuso desde que andaba en campaña. Entonces no es un acto nuevo, es algo del proceso de rendición de cuentas que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la agenda desde que estaba en campaña. Entonces creo que es algo que no es cierto lo que están comentando. Y por otro lado, el INE es el órgano electoral que se encarga de organizar las elecciones en México. El INE, cuando ha considerado que el presidente ha cruzado la línea legal en algún comentario, le ha exigido que baje, y creo que ha bajado al momento 2 mañaneras, es decir, 2 programas de estos muy concretos en donde habla de algo que el INE cree que cruzó la línea legal y le ha exigido que lo baje y el presidente ha cumplido a cabalidad. Bueno, bajarlo significa sacarlo de YouTube, pero mientras tanto el presidente ya dio su conferencia de prensa y la noticia ya salió en todos los medios. Bueno, estos han sido en donde le han ido marcando qué no puede decir y le han ido acotando lo que se puede y lo que no. Que esto es una cosa de una interpretación de un órgano electoral, ¿no? Pero cada vez el presidente, o sea, ya le mandaron, porque no se lo habían dado previamente, qué es lo que puede decir, qué es lo que no puede decir, o sea, el presidente a los lineamientos que ya ha venido marcando el INE, el órgano electoral, ha ido ajustándose para no violentar y no poner en ninguna desventaja a nadie en el proceso electoral. Recién acabamos de entrevistar al profesor Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral,
Y él nos decía que el presidente López Obrador, según él, ha interferido constantemente en el proceso electoral y que el Tribunal Electoral lo ha sentenciado ya en 35 ocasiones por ese motivo. ¿Qué responde usted a eso? La verdad es que voy enterándome de este tema en ese grado que lo está poniendo Lorenzo Córdoba. Y debo decir algo nomás porque me parece que vale la pena ponerlo en la justa dimensión. Me llama la atención que Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, esté hablando de estas cosas en varios sentidos. Primero, me tocó coincidir con él en la Universidad de Harvard hace algunas semanas y fue impresionante escucharlo porque parecía más un promotor de la candidata de enfrente, es decir, de la candidata opositora, que de las propias reglas o el comportamiento de quien estuvo a cargo del proceso electoral pasado y que acaba de dejar un órgano electoral. Voy con un punto adicional aquí también. Pero antes de eso, Lorenzo, permíteme tantito nomás, sí. es Lorenzo Córdoba realizó, organizó y fue el orador único en una manifestación que se lleva a cabo en el país, en la Ciudad de México, en la cual dice que se están perdiendo libertades, que no tenemos democracia y empieza a decir, ¿a dónde voy con todos estos comentarios? Los ojos con los que Lorenzo Córdoba y los oídos y sobre todo el discurso que Lorenzo Córdoba ha estado utilizando en los últimos tiempos ha sido un discurso en favor de la candidata de la oposición y no creo que esté utilizando la claridad o la referencia de la que estamos hablando como para comentar que puede juzgar o no un hecho electoralmente hablando en estos momentos. Bueno, para ser justos con él, que no está con nosotros en este momento, le pregunté eso precisamente, y él respondió que es un experto electoral, fue presidente del Instituto Nacional Electoral por 9 años, ahora es un profesor universitario, experto en democracia y procesos electorales, y por eso, dice él, tiene todo el derecho del mundo de opinar sobre cuándo los procesos son democráticos y cuándo no. Quédese con nosotros, Tatiana Cloutier. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle qué diferencias habría entre la candidata Claudia Sheinbaum, si gana, y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones presidenciales del 2 de junio en México. Tenemos con nosotros a Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Tatiana Cloutier fue coordinadora también de la campaña del actual presidente López Obrador. También fue secretaria de Economía o ministra de Economía en México del actual presidente. Sigamos con la entrevista. Tatiana Cloutier, ¿hay alguna diferencia entre las posturas de su candidata, de Claudia Sheinbaum, y el presidente saliente, López Obrador? Porque Sheinbaum dice que es una fiel seguidora de López Obrador. Pero ¿hay matices o ellos coinciden en prácticamente todo? A ver, primero que nada, que decir, yo creo que no hay persona, ni siquiera uno con quien ha nacido, ha crecido, ni mucho menos. Yo vengo de una familia de 11 hermanos y tenemos visiones distintas de las cosas y tenemos actuaciones distintas, etcétera. Entonces, pensar que todos pensamos o que dos personas pueden pensar totalmente igual es una negación. O sea, es de entrada estadísticamente imposible. Voy al siguiente punto. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, quien es la candidata ahorita del partido que emana de donde viene el propio presidente, ¿sí? Tiene un proyecto común con él porque caminaron juntos. Cuando digo caminaron juntos, han caminado en este proyecto que se construye de forma conjunta desde tantito antes del año 2006. Entonces, hay un proyecto común que se concibe entre, y cuando digo entre ellos, estoy hablando ellos dos, pero muchísima gente más. En ese sentido, cuando tú tienes un proyecto común, el proyecto es común. Y luego entramos en cuestiones de matices. Voy a poner dos cosas, por ejemplo, muy rápidas ahorita, que creo que muestran, tres cosas, creo que podríamos hablar de algunas diferencias que se tienen en los estilos, y eso no quiere decir que en el proyecto. La doctora Claudia Sheinbaum, cuando estuvo tratando el tema del COVID en la Ciudad de México como responsable, porque era jefa de gobierno, ¿sí?, utilizó algunos mecanismos diferentes al propiamente seguido por el gobierno federal,
que el del gobierno federal tomó las directrices que daba el doctor Gatell, que era el subsecretario de Salud, y la doctora Claudia Sheinbaum, siendo una especialista, siendo una científica, utilizó una metodología distinta y utilizó una estrategia de atender casa por casa, de dar un kit a la gente para tema preventivo, de promover el tema del uso de cubrebocas. Ahí podríamos mostrar, por ejemplo, una cuestión distinta. Por otro lado, también la doctora está especializada, es ella una física, está especializada en todo lo que tiene que ver con transición energética y con la parte también de medio ambiente. Y aquí podríamos decir, entendiendo que tienen un techo o un piso común, ella y el presidente López Obrador, en toda la parte de lo que tiene que ver con energías, en donde quieren y están claros que la rectoría del Estado es la que debe prevalecer con un porcentaje 54, el Estado 46, la participación privada. La doctora ha dicho que es urgente caminar por el propio perfil y la formación de ella a un paso mucho más acelerado en todo lo que tiene que ver con transición energética. Creo que ahí se presenta otra matiz también. Y por otro lado también en la manera de haber atendido y tal vez por las propias funciones, una a nivel federal y otra a nivel estatal, tanto del presidente de la República como de la propia doctora, lo puedo decir en tareas en términos de seguridad. La doctora Claudia Sheinbaum, para atender los temas de seguridad, manejó y cambió, modificó, digo no ella, sino solicitó que el órgano electivo, el órgano que hace las leyes, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hiciera algunas modificaciones donde a la Policía Estatal se le dieran facultades de investigación para poder facilitar y transitar más rápido a los temas de cumplir con los requisitos y los caminos que se tienen que hacer para las detenciones y para las investigaciones propiamente de los delitos y poder presentarlos mucho más armados y más sólidos y no tener salidas a temas de impunidad. Este es un tema que muestra una diferencia, por decirlo así, no sé si por las propias matices de las tareas de la Guardia Nacional y de la labor unas estatales y otras federales, pero ahí puedo mostrar, vamos a decir, el toque personal de la manera de gobernar de una y otro. En materia de política exterior, ¿habría alguna diferencia? La doctora no ha presentado, ella ha estado haciendo a lo largo del periodo de campaña, cuando ya se te permite por ley presentar las propuestas, cada lunes ha presentado un eje de estas propuestas y para ello llevó a cabo lo que le llaman los diálogos por la transformación, que dirige o coordina los esfuerzos estos el doctor Juan Ramón de la Fuente, un gran y reconocido académico en el país y que fue rector de la máxima casa de estudios en este país. Él ha coordinado estos esfuerzos y haciendo foros a lo largo y a lo ancho del país, incluyendo las opiniones de todos los especialistas, no especialistas, grupos, etcétera. Y la parte de relaciones exteriores todavía no la han puesto en la mesa. Entonces yo no me quiero adelantar a lo que habrán de proponer en el eje de política exterior, que habría de salir muy pronto. Cada lunes se presenta un eje. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi comentario sobre México, las elecciones y la crisis actual por la toma de la Embajada de México en Ecuador. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy le vamos a presentar a Luciano Thurn, fundador y presidente de Buru, una empresa argentina tecnológica que creó un calendario con inteligencia artificial para que los hospitales puedan atender mejor a sus pacientes. La empresa ya está en España, Colombia, Chile, reporta haber recaudado más de $3 millones. Vamos a la entrevista. Luciano, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, ¿qué es Buru? ¿Qué es el Magic Calendar que ustedes han creado? Bueno, te puedo hacer una breve historia. Los fundadores de Buru provenimos todos del área de salud, nos conocimos transitando los pasillos en general muy ocupados de los hospitales
Y ahí nos dimos cuenta de un problema, la gran ineficiencia que hoy tienen los prestadores de salud, las clínicas, los hospitales. Te doy un ejemplo muy concreto. En el equipo de salud, es decir, el médico, el enfermero, quien agenda, hasta el 50% de todas sus tareas son administrativas. En lugar de usar ese tiempo para estar al pie de la cama atendiendo al paciente, se ocupan de tareas logísticas. Todo ese itinerario que tiene que llevar adelante un médico para agendar una cirugía es algo que se puede eficientizar, agilizar y automatizar. Eso justamente es lo que hacemos con Magic Calendar. Y que todo esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el recurso humano y el talento médico y anestesiólogo en el lugar indicado, que no haya ningún tipo de desperdicio en todo este proceso. Luciano, pero ¿eso no lo puedo hacer con Google Calendar, con la aplicación de Google? Bueno, si Google pudiera tener toda esa información tan específica sobre tu profesión y sobre tus gustos personales, sería algo asimilable a lo que hace Magic Calendar. Con todo lo que nosotros recabamos sobre cómo se usa el quirófano, sobre cómo utilizan los médicos sus técnicas, sobre cómo los pacientes son agendados, utilizamos toda esa información para generar predicciones y que esas predicciones ayuden a utilizar mejor este recurso tan caro como el quirófano. Finalmente, Luciano, ¿qué consejo le darías a los jóvenes innovadores en América Latina que están pensando en hacer un nuevo emprendimiento y que se encuentran con problemas, con retos? Mira, desde mi humilde experiencia personal, Andrés, creo que una buena práctica es obsesionarte con el problema y no tanto con la solución. Te diría que lo que hacemos en Guru, en mi empresa, el producto cambió muchísimo. Nos enfrentamos a muchas barreras que nos hizo cambiar detalles del producto, cosas importantes del producto. Pero la obsesión con el problema sigue siendo la misma, ¿no? Una salud más eficiente, donde se desperdicien ningún recurso y sea de esa manera más accesible. El producto va variando, se va iterando, pero la obsesión con el problema nos mantiene el norte. Eso creo que vale para muchos otros innovadores. Y otra parte importante que se me ocurre es, como decimos aquí en Argentina, no hay balas de plata, ¿no? No hay atajos mágicos. Todo esto lleva tiempo. Una vez que uno encuentra el producto, hay un constante camino de mejora. Yo ahora estoy en Mendoza, en una ciudad de Argentina, bueno, acá al borde de la cordillera de los Andes, y ayer hice un trekking, y al principio con ansiedad yo le decía al guía, el ritmo al que vamos es muy lento, vayamos más rápido. Y el guía me dijo, si aceleramos no vamos a llegar a la cumbre. Y en el ámbito de la innovación yo creo que es así. Se suele decir que hay que ir muy rápido, que hay que fallar rápido. En mi experiencia personal, esto nos lleva muchas veces a cometer errores. Es mejor ir iterando de una manera bastante persistente y obsesiva. Interesante. Tenemos que ir a un corte. Gracias, Luciano. Cuando volvamos, mi reflexión sobre México y la actual crisis diplomática entre México y Ecuador. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya voy a compartir con ustedes en las próximas semanas mi reflexión sobre las elecciones del 2 de junio en México. Pero hoy quisiera tocar un tema más inmediato. La crisis diplomática entre México y Ecuador tras la invasión de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene una condena firme por actos de corrupción masiva. El incidente, como ustedes saben, llevó a que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador. México dice, con razón, que Ecuador violó la Convención de Viena, que establece que no se puede violar la territorialidad de las embajadas. O sea, que las embajadas son como parte del territorio de sus respectivos países. Y Ecuador dice que México había violado antes la Convención de Montevideo de 1933 y la Convención de Caracas de 1954, que dicen, entre otras cosas, que las embajadas no deben dar asilo a delincuentes comunes. Y además Ecuador dice que el presidente de México se había entrometido indebidamente en los asuntos internos de Ecuador pocos días antes. Vamos a ver cómo se resuelve este embrollo. Pero en cuanto al tema de fondo, hay
que preguntarse si Ecuador no tiene algo de razón en que el presidente mexicano López Obrador no se está metiendo demasiado en los asuntos internos de otros países. Porque no hay una incongruencia en la política exterior de México cuando el presidente de México dice que no puede condenar a Cuba o a Venezuela porque supuestamente él se rige por el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países y al mismo tiempo se mete abiertamente en los asuntos internos de Ecuador, de Argentina o de Perú. Fíjense que pocos días antes de que Ecuador irrumpiera en la embajada de México, indebidamente, como dije recién, López Obrador había puesto en duda la legitimidad de las elecciones que ganó el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sugiriendo que uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, había sido asesinado para perjudicar a la candidata de izquierda y permitirle ganar a Noboa, al actual presidente. Ese comentario del presidente mexicano motivó que Ecuador expulsara a la embajadora de México en Ecuador días antes de la invasión en la embajada. En el caso de Argentina, el presidente de México había dicho poco antes de las elecciones de noviembre en Argentina que el entonces candidato opositor, hoy presidente, Javier Milei, era, abro comillas, un facho ultraconservador, cierro comillas. Y el presidente mexicano había apoyado abiertamente a su rival, al oficialista Sergio Massa. Y en el caso de Perú, López Obrador también puso en duda recientemente la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, que fue electa por el Congreso peruano bajo una norma constitucional que le permitía hacerlo tras la salida de su antecesor. Resumiendo, el presidente de México tiene todo el derecho a decir lo que quiera, pero es válido preguntarse si puede esperar que sus palabras no generen una reacción contraria del otro lado, aunque sea exagerada. Y también es válido preguntarse si el presidente de México puede argumentar seriamente que no condena la falta de democracia en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, porque supuestamente respeta el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, cuando lo hace con Ecuador, Argentina y Perú. Los dejo por hoy con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo combatir el atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de nuestros países. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.